Qué bueno que puedas estar del otro lado. Y esta es una bienvenida con alegría, pero también con un poco de nostalgia, porque no nos estamos pudiendo reunir todavía en el templo, pero sí te damos la bienvenida si sos parte de la Iglesia Maranata, pero también si sos un visitante o nos estás visitando por primera vez, es un gusto y un placer que puedas estar del otro lado de la pantalla. Te invito a que en los próximos 50 minutos aproximadamente que dure este video, puedas estar separando el tiempo para buscar a Dios. Nosotros lo que hacemos es tratar de juntar las herramientas para poder conocerlo más, para poder buscarlo más, y para que, por más que no estemos reunidos en un mismo lugar, estamos unidos en un mismo sentir en el Señor. Y el domingo pasado, si no viste la reunión, te invito a que la puedas ver, está disponible en este canal. El pastor Walter nos compartió algo muy interesante, y es un pensamiento de parte de Dios, que era que este tiempo en que los templos se cerraron y en que todo el mundo hizo una pausa, es una herramienta de parte de Dios, que Dios es soberano, que Dios lo permite, para que cada uno de nosotros pueda hacer un autoexamen a su vida personal, para que nosotros podamos ver cuáles son las cosas que más valen la pena en esta vida. ¿Cuál es la principal? Estar a cuentas con Dios. Y el pasaje que te quiero leer para introducir este tiempo de alabanza está en Isaías 1. El capítulo 18 dice lo siguiente al Señor: vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Ahora, no se trata de que ponerse a cuentas con Dios es empezar a partir de ahora a hacer las cosas bien. No se trata de eso. No se trata de lo que vos puedas hacer. Se trata de lo que alguien hizo por vos. Hoy, en este mismo día, vamos a empezar a estudiar el Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan nos muestra a alguien muy especial. Ese alguien especial es Jesucristo. Él es la única chance que podemos tener para estar a cuentas con Dios. Te invito a que le podamos alabar juntos y reconocernos en esta mañana. Dejaste el trono para mostrarme la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré, tu nombre levantaré. Lo buscamos, le alabamos, nos deleitamos, me deleito en agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Entonces juntos decimos: dejaste el trono para mostrarme la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Dejaste el trono para mostrarme la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré.
yo levantaré. En mi vida tu nombre yo levantaré. ¿Qué te parece si me acompañás a orar en este tiempo? Que podamos buscar al Señor juntos. Amado Dios, en esta mañana, en este momento, estamos buscándote, deseamos conocerte más, deseamos que estas alabanzas puedan llegar a tu trono como un olor fragante, no solamente por la música, no solamente por el lugar a donde estamos cantando, sino por la actitud de nuestro corazón. Señora, que puedas examinarnos, puedas examinar nuestro corazón, nuestra vida, nos puedas limpiar, nos puedas cambiar. Necesitamos de tu transformación, necesitamos de Jesucristo. Que cada persona en este momento que está viendo este material, este video, que pueda estar rindiéndose a vos, como todos necesitamos hacerlo. Te entregamos todo este tiempo, oramos, te esperamos más de vos y te damos gracias porque nos llamás y estás con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 1 Pedro 1, 10 al 12. Los profetas estudiaron e investigaron acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios, en su bondad, iba a darles a ustedes. El Espíritu de Cristo hacía saber de antemano a los profetas lo que Cristo había de sufrir y la gloria que vendría después. Y ellos trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias que señalaba ese Espíritu que estaba en ellos. Pero Dios les hizo saber que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para bien de ustedes. Ahora, pues, esto es lo que les ha sido anunciado por los mismos que les predicaron el Evangelio con el poder del Espíritu Santo que ha sido enviado del cielo. Estas son cosas que los ángeles mismos quisieran contemplar. Lo que habíamos dicho desde el principio de este video, decía que la salvación y el ponerse a cuentas con Dios no tenía que ver con que nosotros podamos a partir de ahora aprender a ser buenos. No tiene que ver con eso. El libro de Isaías que leímos también al principio, el llamado de Dios de toda la palabra, se resume no en lo que vos puedas hacer, sino en una palabra clave que leyó recién Norma. La palabra es gracia. El regalo no merecido de Dios que entregó a su propio Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo puede ser posible esto? El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Por eso le cantamos, por eso alabamos, por eso lo reconocemos de todas las formas posibles. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre, fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es De todos aquellos en quien Él crea. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en Él. ¿En quién más? ¿A dónde más vamos a ir? Solamente Él es nuestra única salvación.
es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio. ¿Cómo lo hizo? Pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. En él, declarado justo soy en él. Por eso estén preparados y usen de su buen juicio. Pongan toda su esperanza en lo que Dios en su voluntad les va a dar cuando Jesucristo aparezca. Como hijos obedientes, no vivan conformes a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de manera completamente santa, porque Dios, que los llamó, es santo. Pues la Escritura dice: sean ustedes santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro, del 13 al 16. Para terminar este tiempo de alabanza vamos a cantar una canción más, y leyendo estos pasajes y teniendo este pensamiento. No hay nada que nosotros podamos hacer para sorprender a Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer para pagarle a Dios. No sé si estás viendo este video, si vos estás a cuentas con Dios, si lo conoces realmente, o si tuviste un encuentro anterior, pero en este tiempo te enfriaste. Te invito a que puedas ver a Jesucristo. Esta última canción que vamos a cantar habla de reconocerlo totalmente. La adoración no es solamente la música, no es la religión, no tiene nada que ver con la religión. Tiene que ver con un corazón rendido, una vida rendida, depositando toda nuestra fe solamente a aquel que es digno de recibir el reconocimiento, la gloria y la majestad. Vamos a alabar a nuestro Dios y a su obra salvífica. Oh luz del mundo, bajaste a la oscuridad, mis ojos abriste, pude ver belleza que causa que mi ser te adore, esperanza de vida en ti.
Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Reconocemos a nuestro Rey. Oh Rey eterno, tan alto y exaltado, glorioso en el cielo eres tú. Al mundo que hiciste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. ¿Qué más vamos a hacer? Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir, tú eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi. Decilo en tu casa. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Entonces vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir, tú eres mi. Decilo en el lugar donde estás. Simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Te invito a que si todavía no lo hiciste, puedas rendirte al Señor. La música nos ayuda, pero lo más importante es el sentir de tu corazón. El Señor derramó su sangre por vos. Y hoy vamos a empezar a estudiar lo que Él empezó a hacer. Él decidió venir a buscarte. Te invito a que puedas separar este tiempo ahora para recibir de la palabra, que tomes tu anotador, que te concentres y separes el tiempo para recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Al final están las redes en una placa y está el número de teléfono para que podamos, si tenés alguna necesidad, si sabes de alguien que te puedas estar contactando. Que el Señor te bendiga y que a través de la vida de Lucho nos pueda estar hablando en este momento. Muy buenos días a todos, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a este espacio de la reflexión y el estudio de la Palabra de Dios de la Iglesia Maranata. Ustedes que están del otro lado, deseamos que el Señor los bendiga, que el Señor les pueda hablar a través de este mensaje. Y es un mensaje especial porque en realidad empieza la escuela bíblica. Una escuela bíblica diferente, que la empezamos un poco a distancia, pero sabiendo que estamos juntos y estamos unidos. Y así como vos estás en tu casa, abrís la palabra de Dios, abrís tu corazón, el Señor va a estar con vos y te va a estar hablando puntualmente para cubrir las necesidades en tu vida. Así que Dios te bendiga y damos comienzo a este estudio del Evangelio de Juan, que es un evangelio distinto, un evangelio único, porque es complementario de los otros tres. Alguien dijo sobre este evangelio lo siguiente: el evangelio de Juan es la consumación de los evangelios. O sea, completa los evangelios, así como los evangelios completan y consuman la palabra de Dios, las escrituras. Así que tenemos entonces una obra literaria única, porque aparte el Espíritu Santo la está bendiciendo.
Vamos a empezar con la introducción, pero quiero que me acompañen en oración para poder pedir al Señor que sea Él el que nos revele, que no sea nuestro intelecto humano el que crezca, nuestro conocimiento humano que crezca, sino que el Señor ponga su palabra en nuestro corazón y la grabe a fuego. Acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo en el cual tenemos delante nuestro la vida. Tenemos tu palabra, Señor. Y vamos a poder ahora descubrir muchas más cosas sobre esa palabra que vos tenés para nosotros. Te pedimos que nos reveles, Señor, algo nuevo. Sabemos que los sabios de este mundo no la comprendieron, no te comprendieron, pero vos revelaste tu palabra a los que son como niños. Así que venimos con un espíritu débil, limitado, reconociéndonos pobres de espíritu, para pedir que tu palabra en nosotros nos haga fuertes, nos haga sabios e inteligentes para vivir una vida como la vivió el Señor Jesús. Ayúdanos a estar en santidad, limpia nuestro corazón, para que todo lo que hagamos, Señor, te glorifique a vos. La gloria sea para vos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, vamos a ver quién era Juan. Vamos a empezar a indagar un poco sobre la biografía de Juan. Sabemos que era uno de los 12 apóstoles de Jesucristo y que estuvo con él durante su ministerio. Él era hijo de su padre Zebedeo y de su madre Salomé y hermano de Santiago. También era primo de Jesús. Dice la palabra de Dios que ellos eran parientes y que estaban cercanos los unos de los otros desde la infancia. Ellos ya se conocían. Este es el único apóstol que fue, además de ser el más joven, fue el único que murió en su vejez, porque los demás apóstoles murieron martirizados. Juan era, sabemos por lo que dice la Escritura, era un comerciante más o menos bastante bien acomodado en la situación económica actual de esa época. Él tenía con su padre una empresa pesquera y era uno de los 5 socios de esa empresa, que era tan importante como para poder emplear trabajadores a sueldo. Así que el Señor tenía su empresa, tenía su propia casa y también era conocido por la gente del entorno. Era conocido el sumo sacerdote, por ejemplo, dice la Escritura también. De los 4 evangelistas sabemos que solo Mateo y Juan estuvieron presentes en el ministerio terrenal de Jesús. Pero Juan tiene una diferencia fundamental. Él fue uno de los 3 apóstoles cercanos a Jesús. Fue uno de su círculo íntimo. Participó de esas reuniones y estuvo más cerca del Señor. Por lo tanto, esto nos va a dar una mayor relevancia en lo que tiene que ver con su testimonio. Jesús lo apodó a Juan en su carácter, en su temperamento, el hijo del trueno, porque se ve que tenía un carácter fuerte y difícil de manejar. No era una persona tan mansa como lo vemos en los escritos, lo vemos en las cartas o lo vemos en el Evangelio. Jesús los transformó así. Así que Juan el Terrible pasó a llamarse Juan el Amado. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús pasó por su vida y cuando Jesús pasa por la vida de alguien no lo deja igual. Los evangelios sinópticos, Mateo, Lucas y Marcos, son conocidos de esa manera porque tienen una misma óptica y un mismo punto de vista sobre los relatos de la vida de Jesús. Sinóptico significa ver juntos. Si bien son perspectivas diferentes, lo ven desde una misma óptica. Pero el evangelio de Juan es un evangelio diferente. Primero porque se escribió mucho tiempo después de estos 3 evangelios, así que lo complementa. Y segundo, porque mientras los evangelios tratan de buscar una narrativa sobre la vida de Jesús, sobre lo que Jesús enseñó y lo que fue su vida en una cuestión cronológica, el Evangelio de Juan se centra mucho más en ver quién es Jesús y no tanto qué es lo que hizo el Señor Jesús. Así que lo que quiere Juan en este Evangelio es mostrarnos la deidad de Cristo, que Cristo es la vida, que Él es Dios hecho hombre, es 100% Dios, 100% hombre, y manifestar así que Dios vino a buscar a la humanidad. Por lo tanto, estamos en presencia del Evangelio más profundo y más teológico de todos, porque es muy sencillo en su narrativa, pero muy profundo en su significado y complementario de los 3 evangelios.
acá dice algo interesante, porque el propósito Juan lo escribe en el mismo evangelio, casi terminando el mismo. El propósito real de este libro se encuentra en Juan 20:31, que dice lo siguiente: estas cosas se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Cristo y para que al creer tengan vida en su nombre. Tengan en cuenta que esta palabra creer se menciona aproximadamente 100 veces en este evangelio. Por lo tanto, nosotros podemos venir a aprender, podemos hacer una escuela bíblica, podemos ensanchar nuestro conocimiento, nuestro intelecto teológico, pero si no creemos, no sirve de nada. Así que Juan nos está impulsando a que creamos en esos relatos y que los hagamos parte de nuestra vida. El nombre del autor no aparece en el evangelio, porque Juan se llama a sí mismo el discípulo amado. Él se saca la autoría y dice: yo soy un discípulo a quien amó Jesús. Miren qué humildad. Entonces, lo tuvieron que atribuirlo a Juan fueron los padres de la iglesia. Policarpo, que fue discípulo de Juan; Irineo, discípulo de Policarpo; Clemente de Alejandría también. Ellos dieron por sentado de que Juan había escrito este evangelio. Así que, hermanos, dispongámonos a poder creer en Él, porque creer en Jesús es creer en la vida, ¿sí? Es tener la vida. Así que podemos ir rápidamente a la lectura de los primeros versículos del Evangelio de Juan. Vamos a leer el capítulo 1, por supuesto, del 1 al 5, y luego vamos a leer los versículos del 9 al 14. Entonces dice así la palabra de Dios. Juan 1:1, del 1 al 5, dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, y sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Y en el versículo 9 dice: esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo reconocieron. Mas a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias a Dios por su palabra. Y acá tenemos muchísimo para desmenuzar, muchísimo para hablar, pero no tenemos tanto tiempo como para hacer un estudio más extenso. Así que vamos yendo punto por punto para poder ir descubriendo lo que la palabra nos va enseñando. En primer lugar, cuando se habla de Juan 1:1, esto hace alusión a Génesis 1:1. Fíjense que es un eco de lo mismo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, ¿sí?, existía el Verbo. En el principio estaba el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y acá está hablando de que el día en el que Dios creó el universo, ¿sí?, utilizó un agente creador, que es el Verbo, o que es la palabra, como en una traducción mucho mejor que se hace de la palabra logos, ¿no? Esto dice que acá que el Verbo es la palabra, y que ese Verbo también es Dios, que esa palabra también es Dios, y que existió siempre, desde la eternidad. En el principio ya estaba la palabra, y la palabra creó todas las cosas. Entonces Juan utiliza la palabra logos, como decíamos recién. Logos significa palabra, palabra. De manera que la mayor traducción es la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Antes se traducía de esa manera. Las traducciones más actuales lo traducen como verbo, pero ahora hay otras traducciones que vuelven, ¿no?, a la raíz de esa palabra logos para justamente traducirla como la palabra. Nosotros sabemos que los judíos habían llegado a concebir a Dios y a su palabra como exactamente lo mismo. Teológicamente así es. Si vamos al diccionario, en el diccionario Strong, logos significa
algo dicho, la expresión de un pensamiento, la expresión divina, una palabra, una charla, una plática, una sentencia, un discurso, hablar, entre otros. Así que se puede traducir, como decíamos, que el logos es algo hablado y la expresión de un pensamiento. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, lo que expresa es lo que está en su mente. Es la misma esencia de Dios. Dios habla lo que Él es. Entonces la palabra, por lo que dice acá en Juan, es coexistente con Dios, ¿no? Existe con Dios en simultáneo. No es lo mismo, es Dios y a la vez está separado, tienen personalidades diferentes. Y esto parece algo muy misterioso y muy difícil de analizar para nosotros. Es como si la palabra fuera mi brazo. Mi brazo, esto lo decía el pastor Miguel Núñez, mi brazo es parte de mí, pero es mi brazo, ¿sí? Somos lo mismo, pero mi brazo es diferente de mí. Aunque, lógicamente, en el caso de la palabra, en el caso de Jesús, tiene una personalidad propia. Muy bien, entonces donde está Dios está su palabra, y donde está la palabra de Dios está Dios, ¿sí? Esa es la relación que tiene. Nunca Dios hizo algo si no lo hizo hablando. Dios hizo todo por medio de su palabra. Así que su palabra es una extensión de lo que Él es. Si vamos al Salmo 33:6, dice esto: el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Ese es el poder de Dios. El Señor Jesús es una representación exacta del Padre, una extensión de Él. Por eso puede afirmar sin ninguna vuelta, sin ningún problema: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Felipe se quedó convencido. Esto está en Juan 14:9. Jesús es la palabra. Dios hizo el mundo y Cristo es el creador de todas las cosas, porque todo lo creado fue creado por medio de Él. Y esto también lo habla Pablo a los Colosenses, cuando en la carta a los Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16, dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe. Así que la palabra creó todo y la palabra es nuestro Señor Jesús. ¿Por qué se traduce a veces en otras versiones como verbo? Bueno, tal vez cuando se habla del verbo se entiende en el lenguaje hispano que el verbo es la palabra en acción. Y básicamente Jesús es Dios en acción. Jesús es el Dios que baja, el Dios que se hace hombre, el que lleva en su propia carne la redención de la humanidad. Jesús es el que da vida. Jesús es la palabra de Dios en acción. Un apologista y novelista cristiano que escribió las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, dice que el Hijo de Dios tuvo que hacerse hombre para que los hombres pudieran ser hechos hijos de Dios. Así que Dios vino a ser hombre para que nosotros podamos ser adoptados como hijos de Dios. Entonces estamos hablando ya de algo muy trascendental. Este es un evento trascendental, extraordinario, ¿sí? Determinante e incomprensible de la historia humana. Que el Dios vivo, el Dios todopoderoso, creador de todo, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Como le dice Pablo a Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Ahora, cuando nosotros analizamos a los lectores a los que va dirigido este evangelio, tanto griegos como judíos como gnósticos, ¿sí? Vemos que la filosofía griega en ese entonces tenía a la mitología como una forma de explicar lo que sucedía en el mundo, ¿sí? Y esto de la mitología hablaba de dioses muy humanos, ¿no? Muy carnales, y esto definía un concepto muy bajo de Dios, porque los dioses como Zeus o Hermes eran simplemente superhombres, ¿no? Eran dioses, pero hacían lo que se les antojaba, ¿sí? Y muy humanos en sus actitudes. Esto habla de celos, envidia, peleas, traiciones, ¿no? Estos eran los tipos de dioses. Pero también cometían todo tipo de delitos, ¿sí? Mataban, violaban, secuestraban. La mitología, unos dioses muy extraños, ¿no? Y se mataban unos a los otros, se secuestraban.
En los tiempos de Jesús, los filósofos habían buscado un nuevo modo de explicar lo que era el logos, ya no tanto como el mito, sino como el logos, como una fuerza impersonal que había creado el universo. ¿Sí? Entonces Juan le dice a estos pensadores griegos que este logos es otro logos, es un logos perfecto, es un logos santo, un logos poderoso, y que este logos se hizo humano. Así que esto era toda una revelación y algo nuevo y muy diferente para lo que los griegos de esa época pensaban, porque ellos creían que todo lo que era carne, lo que era el cuerpo humano, era malo, era pecaminoso, era corrupto, ¿sí? Y que Dios venga a vivir en un cuerpo humano era algo impensado, una idea absurda. Por supuesto, además de que un ser tan sublime como Dios se relacione con criaturas limitadas y descienda a buscarlas, era algo absurdo, no entraba en sus cabezas. Pero nosotros sabemos que así de grande es la gracia de Dios. Por otro lado, los judíos tenían un concepto muy elevado de Dios, y pensar que el Dios del Antiguo Testamento pueda ser un hombre era algo que tampoco cabía en sus cabezas, que tome forma humana. Jesús podía ser un maestro, un profeta, pero que Jesús se considere igual a Dios para los judíos era considerado una blasfemia. De hecho, a Jesús lo mataron por blasfemo, porque él se hacía igual a Dios. Entonces Juan le dice también a los pensadores judíos: sepan ustedes que el Dios Todopoderoso del Antiguo Testamento se hizo carne en Jesús. La palabra de Dios se hizo carne. Podemos también hablar de qué clase de hombre era Jesús, por lo que nos dice el Evangelio de Juan, que se hizo hombre, ¿sí? Entonces acá hay una palabra en griego que se llama sarx, ¿sí? Que significa carne. La palabra fue puesta en una carne, ¿no? Entonces Juan utiliza un lenguaje muy bajo, muy llano, muy básico para referirse a la humanidad de Jesús. Está diciendo: Dios se hizo ser humano, Dios se hizo carne, se hizo materia, Dios se hizo palpable. Eso es lo que está diciendo Juan a los judíos y a los griegos, ¿no? Entonces utiliza un lenguaje crudo para dar a entender esta verdad. El Señor se hizo hombre, siendo Dios, se hizo hombre, nació en un establo como un bebé cualquiera, no tenía nada especial, externamente no había nada especial de él, claro que era especial, pero si lo ven con los ojos humanos, no tenía algo especial. ¿Sí? No era un bebé seleccionado para ninguna propaganda, ni que llamaba la atención, ni mucho menos. Tampoco era un superhombre, él era igual a nosotros, porque se despojó de sus atributos y quedó limitado en su humanidad. Él decidió vivir bajo las limitaciones de la humanidad siendo Dios. Y pasó a tener hambre, sed, frío, sueño, cansancio, calor. Algunas veces Jesús se conducía bajo las limitaciones de su humanidad en la mayor parte del tiempo, y otras veces manifestaba el poder de su deidad. Pero el Señor tuvo que aprender todo. Tuvo que aprender a hablar, tuvo que crecer, tuvo que aprender a decir mamá, papá, a leer, a escribir, a aprender la palabra de Dios. Y pasó por todas las situaciones que vos y yo pasamos, ¿sí? Solamente que Él no pecó. Esto nos muestra que Dios hizo de todo, lo máximo que puede haber hecho para acercarse a nosotros. Y eso es porque Dios nos ama y porque Él quiere estar cerca de su pueblo. A tal punto nos quiere Dios, que nos hizo a su imagen y semejanza y vino a tomar la imagen del hombre, vino a hacerse uno de nosotros. Y nos ama tanto hoy que nos da el Espíritu Santo para que nuestro cuerpo humano, débil y carnal pueda ser un lugar donde habite el Espíritu de Dios. Entonces imagínense, miren cómo Dios quiere tener comunión con su pueblo. Pero también la vida de Jesús, hecho hombre, nos enseña algo. Esto es un ejemplo tremendo para nosotros, porque Él quiere que
Él se identifica con nosotros, pero quiere que nosotros nos identifiquemos con Él también. Jesús se hizo hombre y nos demostró que Él, siendo hombre, pudo vivir una vida justa e intachable. Y eso quiere decir que vos y yo también podemos vivir una vida justa e intachable, ¿sí? Así que la humanidad de Jesús es un ejemplo para los creyentes. Y muchas veces, cuando pensamos en esto, alguno dirá, bueno, pero Jesús era Jesús y yo soy yo, y yo no puedo, y a mí me cuesta. Pero en realidad, eso es una excusa para seguir en nuestra desobediencia. ¿Por qué? Porque antes de venir a Cristo, nosotros no teníamos el Espíritu de Dios. Y cuando no teníamos el Espíritu de Dios, éramos inclinados al pecado. Lógicamente, nuestra carne se inclinaba al pecado. ¿Pero qué hizo el Espíritu? ¿Qué hizo el Señor en nuestra vida? Rompió las cadenas de ese pecado para que podamos ser libres. Y una vez que somos libres del pecado, ya no nos limita, ya no nos lleva a esa situación de desobediencia. Somos nosotros los que lo decidimos hacer, pero ya estamos libres de las cadenas. La jaula está abierta, las cadenas están rotas, nosotros somos libres. Cuando nosotros pecamos, eso quiere decir que pecamos como pecó Adán, que estaba libre del pecado, que no tenía nada que lo condicione. Entonces, cuando el Espíritu viene a vivir en nosotros, nos da la capacidad y nos da el poder de poder vivir una vida justa e intachable, una vida de santidad, como lo hizo el Señor Jesús. Así que con el Espíritu Santo podemos decir que el pecado ya no tiene lugar en nosotros y el pecado está vencido. Porque cuando Jesús empieza a vivir en nosotros, tenemos la capacidad también de vivir como Él vivió y andar como Él anduvo, ¿no? Y nosotros sabemos muy bien que la palabra de Dios dice eso. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Es un imperativo y lo dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 6. ¿Sí? Nosotros tenemos que andar como Jesús anduvo. Entonces ya no podemos justificar nuestra falta de fidelidad, nuestra inconstancia o nuestra rebeldía. Ya no hay justificativo para eso, ¿sí? La única manera de desobedecer a Dios ahora es porque nosotros queremos. Porque nosotros queremos, como lo quiso Adán en su momento, que se dejó llevar por una ambición y pecó de esa manera. De ahí conocemos la frase que dice que Adán pecó en el paraíso, pero Jesús obedeció en el desierto. Esto quiere decir que Adán pecó teniendo todo a su favor, todo para ganar, tenía todo a favor. Y Jesús tenía todo en contra. Jesús vino con las limitaciones, con todas las tentaciones. Él obedeció y se mantuvo fiel a pesar de las tentaciones y las dificultades. Ahora en el versículo 14, un poquito más adelante vamos, dice la palabra de Dios que habitó entre nosotros. Dice que el Señor habitó entre nosotros. Y vamos a analizar un poco lo que dice acá, porque la idea de esta frase es más literalmente lo siguiente: habitó como en una tienda entre nosotros, o sea, puso su tienda en medio nuestro, acampó. El Señor bajó y puso una carpa y acampó en medio nuestro. Y lo que está haciendo Juan es conectar la humanidad de Jesús con lo que los judíos muy bien conocían como el tabernáculo en el desierto, ¿no? Tanto el tabernáculo en el desierto como el templo judío en donde Dios residía, ¿sí? ¿Qué era el tabernáculo? El tabernáculo era un santuario, así se dice, un santuario móvil que Dios le ordenó a Moisés construir para que él habite ahí en medio de su pueblo. Entonces, donde estaba el pueblo de Israel, ¿sí? Ahí estaba Dios, y Dios se encontraba con ellos a través del tabernáculo, y los pecados del pueblo eran expiados en ese lugar. En Éxodo 29 le dice el Señor a Moisés, Éxodo 29, 42, dice: allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. ¿Sí? Entonces el tabernáculo era para los judíos de ese tiempo un lugar de reunión, un lugar de revelación, un lugar de propiciación, un lugar de adoración. Representaba muchas cosas. Representaba a Dios en medio de ellos, ¿sí? Así que esa propiciación y ese sacrificio también se cumplía en ese lugar. Entonces Dios quería estar con su pueblo. No los quiso sacar solo de Egipto
porque les dio lástima porque eran esclavos. Los sacó de Egipto para que ellos puedan ser su pueblo y Él pueda ser su Dios, para relacionarse, para tener una comunión con ellos. Entonces cuando Moisés entraba al tabernáculo, dice que descendía una nube, ¿sí? Y hablaba Moisés con Dios como habla cualquiera con su compañero cara a cara, ¿sí? Dios hablaba con Moisés como hoy podemos hablar nosotros. Nosotros tenemos que tomar un poquito más de distancia, ellos estaban más cerca, ¿sí? Y cuando vemos que el tabernáculo terminó su construcción, la gloria de Dios vino a residir en el lugar de forma permanente y cubrió por completo el tabernáculo. La gloria de Dios cubrió por completo el tabernáculo. Y esto también lo vemos en la construcción del templo de Salomón. En 2 de Crónicas capítulo 7, cuando se termina la construcción del templo y se hace la ceremonia de esa finalización, desciende la gloria de Dios a ese lugar. La gloria de Dios llenó el templo de tal manera que los sacerdotes tuvieron que suspender el servicio de adoración. No pudieron seguir porque el humo de la gloria de Dios estaba en el lugar. Así que esto era la representación visible del anhelo de Dios de estar cerca de su pueblo. Dios siempre toma la iniciativa y trata de generar un vínculo con nosotros. Dios está esperando una respuesta siempre de parte nuestra. Pero acá vemos esta ilustración, ¿no? Vemos a Jesús ilustrado acá. Porque todo lo que representaba el templo y el tabernáculo lo cumple Jesucristo. Y también vemos un rechazo muy triste, porque este pueblo mismo que salió de Egipto, este pueblo de Israel, y que estaba en el tabernáculo y después estaba en el templo, ¿sí? Tiene un rechazo para con Dios. Dios se acerca y ellos se alejan. Si nosotros vemos en Éxodo 29, Dios se hace presente en el monte Sinaí y el pueblo está al pie del monte. ¿Qué pasaba en el monte? Humo, fuego, relámpagos, bocinazos, ¿sí? Entonces, esto era cuando el Señor se manifiesta al pueblo, los convoca ahí y les transmite los 10 mandamientos de la boca de Dios, ¿no? Entonces, ellos se aterrorizaron y le dijeron a Moisés que Dios hable por medio de ti, pero que no hable con nosotros. Esto está en Éxodo 20, donde el pueblo dice, no, a ver Moisés, sé vos nuestro representante, pero nosotros no queremos saber nada con este Dios, porque nos va a matar, ¿sí? Pero Dios, y Moisés le dice, no teman, esto lo hace para que ustedes le teman, pero para que sepan que Él los está queriendo cuidar de que ustedes no se descarríen. El mismo Dios de amor que hablaba cara a cara con Moisés era el mismo Dios de la nube, de los truenos y de los relámpagos. Así que el pueblo se aleja. Por lo tanto, esto lo vemos en Juan 1:10, dice, el mundo no le conoció, representado en los griegos y su sabiduría, de su propia sabiduría del logo, y después dice, y los suyos no lo recibieron, representado por los judíos y su dureza de corazón. Pero en el versículo 12 dice algo fundamental. Para los que creemos, Dios se hizo ser humano, acampó en nosotros y todos los que creen en su nombre les dio derecho de ser llamados hijos de Dios, ¿sí? Los que creemos en el verdadero templo, en el verdadero Dios que vino en forma humana, nosotros somos llamados hijos de Dios porque creemos en Él. Entonces podemos decir, resumiendo esto, que en Jesús habita Dios en toda su plenitud. En Jesús está la verdadera adoración. En Jesús está la verdadera revelación de la palabra de Dios. Y en Jesús está el verdadero sacrificio. Aquel que quita los pecados una vez y para siempre. Es el sacrificio perpetuo el que hizo el Señor por nosotros. Toda la plenitud de la deidad habita en forma corporal en Cristo. Esto lo vemos en Colosenses 2:9. Y todavía fue mucho más allá, como dijimos. Agarró nuestros cuerpos e hizo un templo para estar con nosotros. O sea, se acercó tanto que está con nosotros, vive en nosotros. Porque Cristo vive en vos, Cristo vive en mí. Si nosotros hemos creído de corazón, el templo vino a vivir en nuestro templo. El Señor se acercó y está a un paso nuestro, está adentro nuestro cuando ya lo aceptamos, pero está cerca tuyo si vos todavía no lo aceptaste en tu vida y lo querés hacer ahora.
Entonces, hablando del Logos y hablando del templo, muchos se preguntan hoy, ¿no? ¿Qué habrá pasado con aquellas personas que no conocieron a Jesús antes de que Jesús naciera? Como si Jesús no hubiese estado antes, ¿no? Y nosotros vemos que el Señor siempre estuvo. La palabra de Dios siempre estuvo. En los mandamientos de Dios estaba la palabra, en la ley de Dios estaba la palabra, en el templo, en el tabernáculo estaba Jesús. Jesús siempre estuvo. Dios siempre fue el mismo, ¿no? Porque a veces segmentamos a Dios y decimos, no, en el Antiguo Testamento parece que es un Dios y en el Nuevo Testamento parece otro Dios. No, es el mismo Dios. En el Antiguo Testamento está presente la gracia y la salvación por la fe. Y en el Nuevo Testamento está presente la ley también, para que no hagamos lo que querramos. Entonces el Señor está siempre. Y algunos otros dirán, bueno, está bien, el Señor estaba y Jesús se manifestaba a Israel en el Antiguo Testamento. Entonces los pocos que pudieron ser salvos son del pueblo de Israel, son judíos. Y no, eso no es cierto. Porque si alguien busca a Dios de corazón, el Señor siempre manda a un profeta y envía su palabra y envía a Jesús a ese lugar. Así como lo hizo Jonás en Nínive, así como lo hizo Daniel en Babilonia, así como lo hizo José en Egipto, ¿sí? Entonces el Señor siempre fue a buscar a aquellos que se arrepentían y querían estar cerca del Dios verdadero. Dios siempre da una oportunidad y todos a lo largo de la historia la pudieron tener. Así que este templo viviente, Jesús se acerca a los líderes judíos, a sus discípulos y les dice, miren, este es el templo, acá hay uno más grande que el templo. Él podía decir eso, porque ahora el templo se había perfeccionado, el templo podía caminar, el templo podía salir de su lugar, ya no era una construcción hecha por manos humanas, entonces el templo podía llegar a nosotros de otra manera, de una manera mucho más cercana. Y es por eso que el Señor dijo, ¿quieren destruir este templo? Destrúyanlo, en 3 días lo voy a levantar. El Señor hizo esas declaraciones porque sabía muy bien quién era Él y qué era lo que lo identificaba. Y después le dice a la samaritana cuando está en el pozo, en el mismo Evangelio, dice, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Y se acerca la hora, dice de nuevo en el 23, y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Entonces el Señor deshizo toda mano humana en esto, se hizo cargo, tomó el lugar del templo, tomó el lugar de la palabra y le hizo vivo el templo y hizo viva la palabra. Así que nosotros no tenemos que ir a Jerusalén para encontrarnos con Dios, no tenemos que bautizarnos en el río Jordán para ser más espirituales o mejores conversos, no tenemos que ir a la catedral de Notre Dame ni a una iglesia imponente para encontrarnos con el Señor. Nos podemos encontrar con el Señor en este momento, en este instante, ahí en tu casa, en el comedor, en tu habitación. El Señor está disponible porque hizo todo esto para que vos tengas esa facilidad, para que nosotros tengamos esa comunión cercana con Dios. Y por otro lado están los religiosos, cuyos ritos y ceremonias creen que los acercan a Dios, pero en realidad los están alejando de Él, porque Dios está mucho más cerca que una ceremonia, ¿sí? No podemos limitar a Dios. El Señor hoy está en todo lugar gracias a la obra de Jesús. Algunos se preguntarán, bueno, está bien, entonces ¿para qué vamos a la iglesia? ¿Para qué vamos al lugar de culto? Bueno, vamos justamente al lugar de culto, vamos a la iglesia como edificio, porque nosotros somos la iglesia. Vamos a la iglesia, ¿por qué? Porque nosotros ya nos encontramos con Dios, porque nosotros ya entendimos la misión que tenemos en este mundo, porque nosotros hemos visto su revelación, hemos visto su gloria. Él ha hecho un cambio fundamental en nuestras vidas y ya no se trata de nosotros, ahora se trata de organizarnos, de servir al otro, de estar presentes, de animarnos, de buscar juntos a Dios, porque el Señor se manifiesta con mayor poder cuando como iglesia lo buscamos en unidad. El Señor alaba la unidad y para ello es que nosotros asistimos a la iglesia, porque tenemos que predicar el Evangelio, porque nos tenemos que organizar, ¿sí? Porque tenemos que ayudar a nuestro prójimo. Entonces, asistir a una iglesia física, un lugar donde nos congregamos con los hermanos, es un resultado directo de una persona que se entregó a Cristo y de que está en obediencia a Dios, ¿sí? Ese es tu lugar, ese es mi lugar en la sociedad. La iglesia es para nosotros
como decimos, nuestro pedacito de cielo, ¿sí? Así que te podés encontrar con Dios, sí, en tu habitación, sí, por supuesto, lo podés hacer. Pero si tu encuentro con Dios fue genuino, vas a venir a participar con el pueblo de Dios como resultado de una vida transformada. Entonces vamos a hacer una aplicación personal en todo esto que acabamos de hablar, ¿no? Para traerlo a nuestras vidas. Entonces, si la palabra de Dios se rebajó, se encarnó, ¿sí? Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que descendió. La vida y el camino de Jesús fue un camino absolutamente descendente, ¿sí? Siendo grande, se hizo pequeño. Dejó su gloria de lado, se hizo hombre, se hizo una tienda, algo frágil, ¿sí? Si nosotros pensamos en Él y decimos, bueno, Él se hizo hombre, está bien, podría haber sido un gran rey, podría haber tenido un gran imperio, un gran ejército, conquistado reinos, tener una vida victoriosa y aún así se hubiese rebajado. Pero no, decidió nacer y crecer lejos de toda popularidad. El Señor bajó su categoría. Siendo rey, se hizo siervo. Siendo Dios, se hizo hombre. Y siendo hombre, aunque era rey, se hizo siervo. Siguió bajando el Señor, ¿sí? Pero como siervo podemos decir, bueno, podría haber sido un gran ayudante, una persona, un gran maestro, un gran filántropo que ayudó a un montón de gente y es reconocido por sus buenas obras. También lo hizo, por supuesto, pero tampoco fue suficiente. Fue aún más bajo. Se hizo, ¿sí? Se hizo un criminal. Tomó el lugar del malvado, ¿sí? Que ese malvado era su enemigo, para morir el justo por los injustos, el santo por el malvado. Eso es lo que hizo el Señor. Entonces hizo un camino descendente hasta la cruz. Siendo santo se hizo pecador, siendo bendición se hizo maldición, y por vos y por mí soportó una agonía de 8 o 10 horas siendo torturado, ¿no? En una cruz y en una tortura con clavos. Fue tremendo todo lo que hizo el Señor. Y Él entregó esa carne, y ese Dios que se hizo carne le entregó por completo en sacrificio para que nosotros, que estábamos abajo, muertos, podamos subir un poquito, podamos ascender. ¿Qué implica todo esto para mí? ¿Qué implica pensar en esto para mi vida? Y bueno, que si Jesús, siendo Dios, se rebajó como se rebajó, ¿qué me toca a mí? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Sí? ¿Qué espera Dios de mí? Podría ser una definición más certera. ¿Qué espera Dios de mí? ¿Yo voy a buscar vivir exitosamente esta vida? ¿Vivir como un rey? ¿Sí? Cuando el Rey de Reyes se bajó de su trono, yo voy a buscar vivir exitosamente la vida. Voy a perseguir mis sueños y mis éxitos profesionales y superarme cada día para ser mejor y para que mi nombre sea recordado. Yo voy a hacer eso. Eso no tiene coherencia con alguien que sigue a una persona, a un Dios que hizo lo que hizo. Si nosotros tenemos que andar como Él anduvo, nuestro camino también tiene que ser descendente. Humillarte, renunciar, menguar, perder. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Perder, dejar de lado nuestro yo, nuestro deseo de comodidad y poder empezar a servir a los demás y servir a Dios de una forma humilde. Y el Señor esto también lo dijo. Y dijo, el que quiera ganar su vida la va a perder, pero el que pierda su vida por mi causa la ganará. Esto lo dice Mateo 10:39. ¿Sí? Perder su vida, perder las comodidades, perder todo lo que hubiese implicado el crecimiento personal y el éxito personal. Nosotros no estamos en este mundo para ser exitosos de la manera que el mundo lo ve. ¿Sí? Entonces, si vos vas a querer poner tu vida enteramente al servicio de los demás y al mismo tiempo vas a querer buscar una vida cómoda y exitosa, no lo vas a poder lograr. Es o lo uno o lo otro. Las dos cosas no van a poder confluir,
¿sí? O vas a tener éxito personal, profesional, económico, una vida linda, cómoda, o buscas la humildad de ser servidor de tus hermanos y de llevar el Evangelio a aquellos que están perdidos. Yo te pregunto entonces, y es una pregunta que va para mí también, ¿estamos dispuestos a perder la categoría? ¿La categoría de lo que creemos que somos? ¿Estamos dispuestos a descender por Jesús? Nosotros, para ser agradecidos por medio de Él, tenemos que imitar su actitud, y este cuadro se refleja en Filipenses 2:5. Cuando vemos al Señor, qué es lo que hizo, pero Pablo nos dice algo a nosotros. Haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que nuestra salvación nace de un deseo en el corazón de Dios de humillarse, de rebajarse, para que nosotros podamos ser salvos. Entonces, como Él se despojó, también nos dice a nosotros, despojémonos. Haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Busquen lo mismo, está diciendo el apóstol Pablo. Y acá se nos presenta este dilema: si vamos a hacer lo mismo, vamos a seguir la filosofía del mundo que no quiere perder, que la gente no soporta perder. Es un mundo que busca ganar siempre, que busca la gloria, que busca el reconocimiento, que busca la popularidad por todos los medios, ¿sí? Ellos de esa manera piensan que van a lograr ser alguien, pero el Señor nos dice, esta es su identidad es de hijos de Dios. Ustedes tienen que perder y acostumbrarse a hacerlo. Perder dinero es tremendo, perder un trabajo es doloroso, que te bajen de categoría es tremendo, ¿sí? Perder reputación es terrible, ¿sí? Pero hoy mucho de lo que se predica en las iglesias no tiene que ver con ser humillados, ni con humillarnos, sino que tiene que ver con llevarnos por delante del mundo, con ser exitosos, elevarnos, conseguir nuestros sueños, hacer lo que queremos, y no vemos eso en la palabra de Dios. Todo lo contrario, el sentir que hubo en Cristo Jesús es absolutamente diferente. Cuando Jesús dijo, aprendan de mí, no dijo aprendan cómo camino por el agua, aprendan cómo hago milagros, aprendan cuál es mi discurso. Lo que Jesús dijo fue, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿sí? Entonces sabemos por las bienaventuranzas que los que son bendecidos por Dios, que aquellos que son felices son los pobres en espíritu, son los quebrantados, son los que lloran, son los que tienen hambre y sed de justicia, son los que son perseguidos, ¿sí? A los que la gente los ofende o los deja de lado. Esos son bienaventurados, porque la recompensa es grande en los cielos. Alégrense, dice el Señor, alégrense de esta actitud, pero tengamos el mismo sentir que tuvo el Señor Jesús. Tal vez vos sos cristiano de muchos años, pero nunca tomaste esta actitud. Siempre buscaste superarte, ascender, ir a lo más alto, tener popularidad, ser reconocido, o capaz que jugaste en las dos puntas. Bueno, acá el Señor nos está diciendo, yo me hice hombre para que vos puedas ser hecho hijo de Dios, pero el Hijo de Dios tiene que vivir como yo viví. Tiene que tener la misma actitud que tuvo el Señor Jesús. Así que si querés en este momento humillarte, agachar tu cabeza, este es el tiempo para que vos puedas tomar esa actitud de rendición. ¿Saben una cosa? Esta es la verdadera actitud por la cual Dios perdona nuestros pecados y viene a vivir en nosotros. Cuando nosotros nos arrepentimos de corazón es cuando creemos que ya no somos nada. Y rebajarnos a ese lugar es cuando el Señor viene a vivir en tu vida, cuando el Señor se manifiesta en tu vida. Por lo tanto, tenés que humillarte, porque en realidad vos y yo vamos al lugar donde estamos. En realidad somos polvo, somos nada. Entonces el Señor, una vez que ve ese espíritu y esa actitud correcta, el Señor te perdona, viene a vivir en tu vida
y vos empezás a vivir una vida sobrenatural. Esa es la actitud correcta. Yo te animo y te desafío a que vos puedas hacer una oración en intimidad y decirle al Señor: Señor, me arrepiento, me humillo, me rebajo, que sea tu gloria en mí, que sea tu poder en mí lo que se manifieste, pero yo no soy nada, Señor. Y el Señor dice que el que lo humilla, ¿sí?, lo va a exaltar a su debido tiempo. Primera de Timoteo 3:16, termino con esto, dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido allá en gloria. Que Dios te bendiga y que vos puedas también disfrutar de esto que el Señor te regala, que es la vida plena, la vida abundante, para que siempre estés tomado de su mano y siempre su bendición esté sobre su vida. Que el Señor te bendiga. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre, el nombre de Jesús vive. Majestuoso su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Ah.